Rayos, no carga. Exacto. Va. Esta semana vamos a estar hablando sobre óxido reducción. Si se recuerdan, la semana pasada también hablamos sobre la óxido reducción, pero fue un poquito más teórica, ¿verdad? Y no hablamos tanto como de algunas reacciones que se relacionaban ya directamente con esto, ¿verdad? Esta semana, pues los objetivos que tenemos con esta práctica es que ustedes puedan aplicar adecuadamente las técnicas fundamentales del laboratorio, que si se recuerdan, pues fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, solo que ahorita sí sería de aplicarlas como tal, y que también puedan aplicar las normas de seguridad para el desarrollo de la práctica. También es importante que ustedes puedan determinar la conductividad de diferentes compuestos mediante una simulación de solución de electrolitos. Esto va a ser bastante teórico, ¿verdad? Pero al menos el simulador está bastante bonito y ustedes pues no necesariamente van a tener que hacer solo lo que nosotros les pidamos. Si quieren como jugar más con el simulador, pues están en todo su derecho, ¿verdad? Acá también queremos que ustedes puedan reconocer la aplicación del balanceo de las ecuaciones redox, solo que esta semana vamos a estar trabajando con el método ion-electrón. Entonces, en su prelaboratorio creo que les pusieron también algo sobre el ion-electrón, y también para que tengan en cuenta que en este reporte, si ustedes tienen que balancear, tienen que hacerlo siempre por el método de ion-electrón. La semana pasada lo tenían que haber hecho solo por el método de estado de oxidación. También es importante que ustedes puedan predecir qué productos se obtenían a partir de los reactivos utilizando el proceso de la reacción, ¿verdad? Más que todo, tener una idea, ¿verdad?, de qué es lo que va a estar interactuando en una reacción y a través de eso, pues poder determinar cuál va a ser nuestro producto. Y por último, es importante que ustedes puedan hacer el balanceo de ecuaciones redox, solo que ahora utilizando el método de ion-electrón. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, este es el método como más sencillo y no es tan complejo, ¿verdad? Entonces, creo que es un poquito más corto. Entonces ahora podemos empezar a hablar de el fundamento teórico, ¿verdad? Y los métodos de balanceo de redox. Y acá vamos a hablar especialmente de ion-electrón. Miren, no les vamos a dar como tanta... Ay, no les vamos a dar tanto énfasis al tipo de reacciones y todo eso, pero porque ya les hemos venido hablando bastante de eso. Entonces, para su reporte, ustedes sí tienen que ya empezar a profundizar solitos, ¿verdad? No solo porque no les dimos eso en el fundamento teórico, no quiere decir que no vayan a colocar, sino que ya sería un poco muy repetitivo. Y entonces por eso fue que ahorita ya solo nos enfocamos en el método de balanceo, ¿verdad? Y acá pues vamos a recordar lo que vimos la práctica pasada y también recordarles que, si se recuerdan, no solo hay un método para balancear ecuaciones redox, sino también existe este que es el del ion-electrón, ¿verdad? Que acá nosotros no nos vamos a estar enfocando tanto en los estados de oxidación, ¿verdad? Sino más que todo van a ser las cargas que van a presentar los compuestos. Y acá también es importante que ustedes ya empiecen a tomar en cuenta la solubilidad. Yo creo que esto ya lo están viendo en clase. Entonces, más que todo, tienen que recordar que, pues, en este tipo de balanceo, ustedes tienen que saber qué es soluble y qué no, porque la mayoría, y de hecho, es como el tip del método, es que siempre se va a dar en una disolución, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá en las disoluciones dicen que puede ser un medio básico o un medio alcalino. Y dependiendo de esto, pues ya podemos como que balancear nuestra ecuación, ¿verdad? Como ustedes se dieron cuenta con el simulador de pH, pues ustedes se dan cuenta que en medio básico nosotros vamos a tener una alta concentración de iones hidroxilo, y en medio ácido pues vamos a tener una alta concentración de iones hidróneo. Entonces estos van a ser los que nos van a ayudar para poder balancear nuestra ecuación. Los pasos para el método de ion-electrón.
Tal vez acá se miran un poquito como largo el proceso, ¿verdad? Pero cuando uno lo está haciendo, uno se da cuenta que es como un poquito más rápido de lo que se mira en la teoría, ¿verdad? Acá lo primero que ustedes tienen que hacer es que tienen que tener su ecuación molecular, ¿verdad? Y entonces, después de la ecuación molecular, ustedes van a tener que separar los iones, ¿verdad? O sea, van a tener que ver qué es soluble y lo que sí es soluble lo tienen que separar en iones. Y también tienen que colocar las cargas, ¿verdad? En este como método, esto es lo más importante. Luego de eso, pues tienen que simplificar la reacción, eliminando de ella todos los iones espectadores que no permite obtener la ecuación iónica. Creo que ya lo vieron en clase, ¿verdad? Pero para recordarles, los iones espectadores son aquellos que no cambian, ¿verdad? Que al inicio de la ecuación van a estar igual y al final también van a estar igual. Entonces, esos se van cancelando, ¿verdad? Uno se va a terminar quedando solo con las especies que van a estar cambiando. Luego, se tienen que escribir las dos semirreacciones, ¿verdad? La de oxidación y la de reducción. Si ustedes se recuerdan, estas semirreacciones también son como características del método de estado de oxidación también. Entonces, en cualquiera de las dos que ustedes estén utilizando, recuerden que tienen que hacer una semirreacción. Luego de eso, pues ya se tiene que empezar a balancear la masa, ¿verdad? La semana pasada, esto no cambia, ¿verdad? En ambos se tienen que balancear primero la masa y de ahí ya se puede balancear como la cantidad de electrones. Y acá, pues lo que cambia acá en este caso, perdón, es dependiendo del medio. Entonces, por eso es que esto está en negrita, porque dependiendo de cuál sea el caso, ustedes van a decir, bueno, tengo que agregar iones hidronio o iones hidroxilo. Luego de eso, pues ya se da el balanceo de la carga y esto se hace pues por la cantidad de electrones, ¿verdad? Y por eso es que acá está como, estos están diferentes, ¿verdad? Pero están íntimamente relacionados. Luego de eso, pues ya que ya se tiene la masa y la carga balanceada, uno viene y agarra como los coeficientes, ¿verdad? Y ya los coloca y ya pueden ajustar como las especies que permanecieron sin cambios. Es decir, que ya solo le agregan todo lo que ustedes habían eliminado acá. Y así pues ya pueden revisar y prácticamente eso sería el balanceo por el ion electrón. Creo que tal vez ahorita ustedes han de estar así como, ay, ¿qué onda? Pero acá creo que lo van a terminar de entender un poquito más cuando veamos los ejemplos. Lo importante de ahorita en esto es que ustedes sepan, ¿verdad? Que si ustedes están en un medio ácido, ustedes tienen que empezar con agua y con iones hidronio. Y si están en medio básico, pues tienen que balancear con iones hidroxilo y con agua también. El agua siempre va a estar como ahí metida. Un truco tal vez para que ustedes se recuerden, porque yo recuerdo que cuando yo estaba llevando general, yo sí como que me aprendí las reglas, ¿verdad? De hay que agregar dos de un lado y así, pero cuando ustedes están en años avanzados se van a dar cuenta que ese tipo de análisis no funciona. Uno no siempre se recuerda cuando se memoriza las cosas. Entonces, tal vez la forma como más sencilla que ustedes pueden tener para resolver esto es que se recuerden que tienen que formar agua. De un lado al otro tienen que formar agua. Y esa es la forma de balancear. Entonces, si ustedes tienen un exceso de oxígeno y están en medio ácido, solo tienen que agregar la cantidad necesaria de iones hidronio para formar del otro lado agua. Entonces, prácticamente de eso se derivan estas reglas, ¿verdad? Solo para que ustedes se pongan a analizarlo y así, pues, tal vez se les hace un poquito más sencillo, ¿verdad? Y las reglas serían estas, que en medio ácido, pues el exceso de oxígeno se balancea colocando la misma cantidad de agua del lado contrario donde se encuentra en exceso y del lado donde está pues el oxígeno en exceso, ¿verdad? Se agrega el doble de iones hidronio. Entonces prácticamente eso es lo que está pasando, uno está formando agua, ¿verdad? Y en el medio básico, pues el exceso de oxígeno se balancea colocando la misma cantidad de agua del mismo lado donde se encuentra en exceso
y del lado contrario, pues se coloca el doble de iones hidroxilo. Entonces, prácticamente en este vamos a estar formando agua y en este la vamos a estar como disociando, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es lo que se hace en estas reglas, ¿verdad? Solo para que lo tengan en cuenta. Acá es lo mismo que les hemos venido diciendo, bueno, les he venido diciendo todas las semanas, ¿verdad? Recuerden que tienen que utilizar guantes, tienen que utilizar su bata, sus lentes, el cabello recogido, etcétera. Creo que esto se les va a quedar muy, muy bien. Y acá también recordarles que el corto es a las 10:15 y que nosotros empezamos a las 10:35 y que cualquier cosa, pues estoy a la orden, ¿verdad? Si tienen algún problema, pues no duden en escribirme. Ahora, sí, esta semana sí tienen que firmar su asistencia, ¿verdad? En el Moodle, solo para recordarles eso. Yo creo que ya está habilitada, entonces pueden ir a hacerlo porque si terminamos a las 12, a algunos no les da tiempo. Entonces acá en la parte experimental, lo que nosotros vamos a realizar esta semana es que ustedes van a tener que realizar este simulador. Les voy a compartir mi pantalla. Y acá lo que tienen que hacer, tal vez les puede salir que no es una página segura, que no sé qué, pero ahí lo que tienen que ir es a irse a configuración avanzada, le dan ahí y de ahí les aparece otro link. Le apachan a ese link y ya pueden llegar acá donde yo me encuentro. Nuevamente con el Adobe Flash Player, solo le tienen que dar acá y lo tienen que permitir. Y ya les deja como correr el simulador. Acá en este simulador, si se dan cuenta, van a tener diferentes aniones y cationes. Pero esta semana nosotros decidimos que solo logren realizar la comparación entre dos cationes diferentes. El anión va a ser el mismo, entonces ustedes tienen que discutir en base del catión, ¿verdad? Y porque este, pues, modifica mucho el comportamiento del electrolito. Acá tienen que colocar on, ¿verdad? Y cabal, lo que vamos a estar trabajando esta semana es el electrolito de sodio, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Entonces ustedes van acá y colocan el de potasio, ¿verdad? Y encienden el simulador y se van a dar cuenta, ¿verdad? Que está acá. No tienen que modificar la concentración porque no es el punto, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta que nosotros modificamos la concentración, pues se van a comportar muy, muy diferente a como cuando nosotros tenemos poca concentración, ¿verdad? Y acá también vamos a comparar el de sodio. Entonces, como les digo, tienen que colocar la misma concentración en ambos. Y acá, pues les da la conductividad que tiene esto, ¿verdad? Y también les da la temperatura a la cual se está realizando. Más que todo, eso es lo que van a hacer en este simulador. No sé si tienen alguna duda. ¿O todo bien? Va. Asumiré que están todo bien. Otra cosa, en cuanto a este simulador, solo les recalco, ¿verdad? Solo tienen que ver el de potasio y el del sodio para su discusión. Luego de eso también, no, muy bien, los voy a decir después. Acá, por eso ya les colocamos esta tablita para que ustedes solo tienen el resultado que les va a dar. Y ahora vamos a ver reacciones. Pero virtuales, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver sobre la reacción del sulfato de cobre con el clavo de hierro. Lo que es como la semana pasada, bueno, no la semana pasada, sino como en sus reportes anteriores, ustedes tienen que ver las características físicas de las que vamos a partir y luego tienen que ver las características que se van a estar como cambiando, ¿verdad? Lo que sí es que ya ahorita ya califiqué su reporte sobre reacciones químicas y sí, vamos a como enfatizar un poco eso, ¿verdad? Entonces, si quieren, no les voy a decir mucho en esto, ¿verdad? Entonces, acá tienen que ver el video en cuanto a eso.
También van a tener que hacer una simulación, si ya se dieron cuenta en su prelaboratorio, ¿verdad? Solo que acá no les colocamos el link, entonces se tienen que ir al instructivo a ver el simulador para que no se les olvide. Y acá les colocamos este video para que ustedes pues puedan verlo mejor, ¿verdad? No solamente de una forma animada. Y pues tienen que explicar qué es lo que está pasando. Como esta práctica se llama oxidorreducción, esperamos, ¿verdad? Que no solo se queden con, es una reacción redox, ¿verdad? Sino que profundicen más, ¿verdad? De qué es lo que está pasando y por qué acá el clavo va a cambiar de color. Se los voy a... Clavos de hierro, como estos que tengo aquí, pero que no sean fincados, ¿vale? Mira, aquí podéis ver que pone clavo de acero pulido, es decir, solo hierro y carbono, sin que lleve una capa de zinc, que lo que hace es protegerlos contra la oxidación. Si lleva una capa de zinc, el experimento no nos saldrá igual, ¿vale? Eso, cabal, como él menciona, pues los clavos tienden a tener una capa de zinc, entonces si se dan cuenta, es por eso que en el instructivo, ¿verdad? En su procedimiento, como ustedes ya lo habrán leído, pues se tendría que como que lijar un poquito, ¿verdad? Para poder eliminar lo más que se pueda esa capa de zinc y poder como que el experimento se dé, ¿verdad? Para hacer este experimento lo que voy a hacer es aprovechar una disolución saturada que tengo de sulfato de cobre, en cuyo interior estoy haciendo un árbol de cristales de sulfato de cobre. Si queréis ver el experimento os dejo el enlace arriba. Bueno, pues cogemos un clavo, como hemos dicho, de acero pulido, es decir, hierro y carbono solamente, y lo introducimos en la disolución unos instantes. A continuación lo sacamos y podemos ver que ha cogido un color característico, que es el del cobre, y lo que se ha dado aquí es una reacción electroquímica entre el hierro que tiene el clavo y el cobre que está en disolución. El hierro se ha oxidado, ha perdido sus electrones y ha pasado... Prácticamente él les dice todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces ustedes solo tienen que pues analizar lo que él menciona, ¿verdad? Y como que comprenderlo, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer también es que tienen que reportar estos cambios, ¿verdad? Entonces eso es más que todo lo que harían en esta reacción y que les coloquen en anexos la imagen de su simulador. Luego vamos a ver la reacción sobre el yoduro de potasio. También vamos a hablar sobre el agua de cloro y la prueba de almidón. Creo que muchos me hicieron la pregunta, al menos en los otros labs, sobre la pregunta de qué era lo que reaccionaba en el agua de cloro. Pues esta pregunta se refería a que lo que va a reaccionar en el agua de cloro va a ser los iones que tienen cloro, ¿verdad? Si ustedes saben qué es el agua de cloro, pues también se le conoce como lejía o hipoclorito de sodio, ¿verdad? Entonces acá lo que está diciendo es que lo que va a estar como que reaccionando es el hipoclorito. Luego de eso, también vamos a necesitar la prueba del almidón y ustedes tienen que investigar y, ¿cómo se dice? Discutir por qué se utiliza pues el almidón, ¿verdad? Y acá, estos son como los reactivos iniciales y tienen que ver como qué características físicas tienen y en qué van a terminar. Entonces, para esta práctica, ustedes tendrían que agregar 3 mililitros de sulfato de... perdón. Eso sería el anterior, perdón. Acá tienen que agregar 1 mililitro de yoduro de potasio, 1 mililitro de agua de cloro y una gota de almidón. Y tienen que ver qué es lo que sucede. Entonces les voy a colocar aquí el videito. Reacción de Lugol. En esta práctica se reconocerá el almidón a través de la prueba de Lugol. El almidón es una hélice muy grande formada de glucosas y el Lugol es un reactivo formado por yodo y yoduro de potasio. En un tubo de ensayo vamos a adicionar 2 mililitros de una solución coloidal de almidón con una pipeta Pasteur. Se los voy a adelantar un poquito.
Posterior a esto, se va a adicionar 5 gotas de Lugol a la solución del almidón. Se puede ver como la solución toma un color oscuro, porque el almidón va atrapando el yodo, haciendo que el color característico del yodo, que es oscuro, se concentre. Prácticamente eso sería lo que ustedes verían en esta reacción. Entonces, solo para que lo apunten, ¿verdad? Y sepan que eso es lo que tienen que colocar en sus resultados. Luego, ahora vamos a ver también la reacción sobre el ácido sulfúrico. Sí, acá es ácido sulfúrico, la verdad. Y también iodato de potasio. Si ustedes se ponen a pensar y ven el procedimiento, es como una variación de la reacción anterior, porque acá nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a estar haciendo el reactivo del Lugol, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener que agregar 3 mililitros de iodato de potasio y le vamos a hacer la prueba del almidón. Luego de eso se le agregaría y pues la prueba daría negativo, ¿verdad? Porque no tendríamos yodo libre. Luego se agregarían 3 gotas de yoduro de potasio y luego se volvería a hacer la prueba del almidón. Y como ya tenemos el reactivo del Lugol, si escucharon en el video anterior, pues el Lugol es una mezcla de yoduro de potasio y de iodato de potasio. Entonces acá, pues sí ya nos daría una prueba positiva, ¿verdad? Porque sí tendríamos yodo libre. Y acá, pues, eso sería lo que estaría sucediendo, ¿verdad? Y eso sería como lo que ustedes tendrían que reportar en su reporte, valga la redundancia. Y acá está el video, para que lo puedan visualizar mejor. Ahí es donde se está realizando pues el reactivo del Lugol, ¿verdad? Y ahí también yo les aconsejo que expliquen cuál es el papel del ácido sulfúrico, ¿verdad? Recuérdense que lo que hace el ácido sulfúrico también es como acidificar el medio, entonces también deberían de discutir sobre eso. Y cabal se pone oscurito, ¿verdad? Al agregar el almidón, lo que confirma la presencia del yodo, ¿verdad? Y eso sería todo en cuanto a esta reacción. Ahora vamos a ver la reacción del ácido nítrico y la viruta de cobre. La verdad, en el laboratorio presencial, esta es una de las reacciones más bonitas que ustedes se van a topar durante probablemente toda su carrera. Y pues solo mencionarles, ¿verdad? Que siempre si se hiciese presencial o alguna vez tienen la oportunidad de realizarla, recordarles que tienen que tener un poco de cuidado, porque en esta reacción se produce dióxido de nitrógeno, y este es un gas bastante tóxico, ¿verdad? Entonces es por eso que uno lo tiene que hacer en ambientes muy, muy como abiertos, ¿verdad? Donde esté bastante ventilado, y pues es bastante vistosa la reacción, y por eso es que se utiliza un embudo. No sé si vieron como su procedimiento, ¿verdad? Lo que ustedes tendrían que hacer es colocar un vidrio de reloj
ahí le van a colocar la viruta de cobre. Luego de eso, pues le van a echar unas gotitas de ácido nítrico y con un embudo, ese embudo ustedes tienen que tapar pues todos los agujeros, ¿verdad? Lo tienen que tapar como con algodón para que el gas que se empiece a producir pues no salga, ¿verdad? Entonces lo van liberando como de una manera bien controlada y prácticamente esta es la reacción. Justo así es como se mira, solo que acá ellos pues no le colocaron nada encima, ¿verdad? Entonces el gas se empieza a dispersar así como súper rápido. Y prácticamente esto es lo que se realizaría. Y lo que ustedes, acá les colocamos también un video, no sé si lo quieren ver. Bueno, creo que acá se los explican de una manera, es casi que lo mismo, ¿verdad? Entonces ya no se los voy a colocar. Si ustedes lo quieren ver, pues ahí ya está en la presentación. Y por último, la última reacción de esta práctica es el cloruro de manganeso, ¿verdad? Y acá van a utilizar también hidróxido de sodio. Este va a estar en una concentración de 0.5 normal. Si se recuerdan, yo les he dicho que la normalidad es solo un tipo como de dimensional para concentración, ¿verdad? Y 0.5 normal, pues sí es un poquito concentrado, ¿verdad? Acá, este es el video de qué sería lo que ustedes verían. Siempre en las reacciones, fíjense en cuáles son las características iniciales y cuáles van a ser las características finales, porque prácticamente eso es lo que uno tiene que ir discutiendo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los cambios y por qué se dieron estos cambios, ¿verdad? Entonces, recordarles eso. Ya creo que ya estamos en ese punto en donde ya les puedo decir, miren, recuerden que acá ustedes en su discusión no van a poner así como, ¿qué es una reacción redox? O ese tipo de cosas, ¿verdad? Sino simplemente tienen que entrar y decirte una vez qué es lo que vieron y explicar su resultado, ¿verdad? No necesitan darse una introducción sobre qué es lo que está pasando, sino simplemente van a ir y discuten, va, hubo este cambio, tal y tal y tal, y se debe a esto, ¿verdad? Entonces, solo para recordarles eso. When we add sodium hydroxide to a solution containing magnesium cations, we obtain a white precipitate of magnesium hydroxide. The magnesium hydroxide formed does not react with sodium hydroxide any further, so excess sodium hydroxide does not dissolve the precipitate. Y prácticamente ese sería pues el cambio que ustedes verían haciendo esta reacción. Y pues recuerden explicar por qué se forma ese color, ¿verdad? Y qué es lo que pues está sucediendo. Y acá ahora vamos a empezar sobre las reacciones redox, el balanceo, ¿verdad? Estos son los ejemplos. No sé si alguno se quedó con alguna duda de las reacciones anteriores. Creo que esto va a ser bastante interesante que ustedes como que expliquen qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Pero igual siempre cualquier cosa, cualquier duda, pues me pueden escribir. No sé si todos están bien en cuanto a eso. ¿Sí? Asumiré que sí. Entonces ahora pues podemos ver las reacciones redox y acá vamos a empezar con el método de medio ácido, ¿verdad? Y acá pues lo primero que ustedes tienen que hacer es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que tienen que separar su ecuación molecular en los iones y esto es lo que se está realizando acá. Prácticamente, si se dan cuenta, pues les vamos a tener como esta descripción de qué es lo que está sucediendo. Luego de eso, pues tienen que simplificar la reacción y tienen que eliminar todas las especies que pues no
no cambian, ¿verdad? Si se recuerdan, pues eso fue lo que yo les mencioné. Y a estas especies se les conoce como iones espectadores. Y acá, pues si ustedes ven, el calcio también sigue trabajando como calcio, entonces no cambia. Igual pasa con el potasio y el sulfato. Entonces, por eso es que se eliminan. Luego de eso, pues se hace una ecuación solo con las sustancias que sí están cambiando y luego de eso, pues escriben las semireacciones a partir de esta reacción donde ustedes ya tienen qué es lo que sí está cambiando, ¿verdad? Y entonces sabemos que acá la única fuente como de carbono que vamos a tener es el oxalato y vamos a tener anhídrido carbónico, ese va a ser el cambio, o dióxido de carbono, ¿verdad? Y luego acá vamos a tener el permanganato, pues el permanganato, y acá vamos a tener el manganeso, ¿verdad? Que está trabajando con una carga de 2 más. Entonces ya teniendo las reacciones, ya podemos empezar a balancear primero la masa, y acá, pues lo primero que se balancea, que cabal acá está como el recordatorio, es que se balancea todo menos el oxígeno y el hidrógeno. Y acá pues ya se están balanceando, ¿verdad? Sabemos que acá tenemos, en el oxalato, pues tenemos 2 átomos de carbono, y entonces acá vamos a tener que colocar 2 átomos de carbono también, pero acá teníamos un subíndice de 2, entonces tenemos que comprobar que de este lado tengamos como la misma cantidad de átomos. Entonces 2 por 2 da 4, y acá el oxígeno también da 4. Igual, como les digo, eso no es como tan importante porque hasta de último se hace el balanceo del oxígeno. Y acá, pues, se hace lo mismo con el manganeso, ¿verdad? Pero aquí está trabajando con uno. Ay, perdón. Aquí está trabajando con uno y aquí está trabajando con uno. Entonces, al final, no importa, ¿verdad? Y luego de eso, pues ya se empieza a hacer el balanceo de ¿cómo se llama? De oxígeno, ¿verdad? Entonces lo que se hace, recuérdense que ahorita vamos a estar trabajando en medio ácido, primero se va a colocar agua del lado contrario de donde nosotros vamos a tener el exceso del oxígeno. Y entonces luego ya solo colocamos el doble de la cantidad de iones hidrógeno, porque acá cabal lo que estamos haciendo es estamos sintetizando agua, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues tenemos 8 hidrógenos con 4 oxígenos, nos va a quedar exactamente 4 moléculas de agua. Entonces ya tenemos balanceado la cantidad del oxígeno, y si se dan cuenta en esta, pues ya lo teníamos, ¿verdad? No había exceso porque al balancear la masa, pues también balanceamos la cantidad de oxígenos, entonces no hay que hacer este procedimiento. Luego de eso, pues ya balanceamos las cargas, ¿verdad? Y esto, solo acá también está este recordatorio, y es sumamente importante que uno balancea la carga luego de balancear la masa, porque si ustedes primero balancean la carga y luego la masa, pues no les va a casar, ¿verdad? Entonces al final lo van a estar haciendo mal. Y entonces acá eso se puede hacer como utilizando desigualdades, y eso es lo que se realizó acá. Pero prácticamente lo que ustedes tienen que hacer es igualarlo, ¿verdad? No importa si lo hacen con desigualdades o no, lo que tienen que hacer es igualar la carga. Y esto quiere decir la cantidad de electrones, ¿verdad? Si acá se están perdiendo 2, acá se tienen que estar ganando 2. Y acá en este caso, pues uno se da cuenta que la ecuación de abajo está perdiendo 2 electrones y la otra está ganando 5 electrones. Acá viene, y pues ya teniendo eso, ¿verdad? Tienen que igualar la cantidad de electrones perdidos y la cantidad de electrones ganados. Y ya con eso, pues ya para hacer eso es como bien sencillo, y si se dan cuenta es lo mismo que hicimos la semana pasada con el método de oxidación, ¿verdad? Se van a multiplicar como que la cantidad de electrones cruzados, ¿verdad? Si acá se estaban utilizando 2 electrones, se van a multiplicar por los 5 que estaban utilizando acá. Y entonces así nos va a dar una cantidad de 10 electrones de un lado y 10 electrones en el otro, que es lo que nosotros pretendemos para poder decir están iguales, ¿verdad? Y luego también se hace la sumatoria de las reacciones,
y así pues ya pueden tener sus coeficientes, pues, que van a ser los que ustedes van a utilizar en la ecuación molecular. Y acá, pues ya simplificando, ya ustedes ya tienen la ecuación como balanceada, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá el oxalato pues cambió, ¿verdad? Porque como todo se multiplicó todo por 5, vamos a tener 5 moléculas de oxalato, vamos a tener los 10 electrones, ¿verdad? Vamos a tener 16 iones hidrógeno y vamos a tener 2 moléculas de permanganato. Y si ustedes hacen como el cambio, ¿verdad? Sabemos que 16 hidróneos se necesitan para formar 8 moléculas de agua. Y acá vamos a tener que necesitamos 8 como oxígenos en exceso, ¿verdad? Y si se dan dan cuenta, pues 2 por 4 da 8. Y acá tenemos 8 oxígenos. Y acá tenemos 2 átomos de manganeso, entonces está bien, ¿va? Y entonces acá, pues ya ustedes ya lo revisaron, entonces ya pueden llegar a esta ecuación iónica, solo nuevamente agregan los iones espectadores que habían eliminado al inicio y pues ya colocan los coeficientes que pues, tenían, ¿verdad? Logrando llegar a su ecuación final, que es esta. No sé si los hice bolas en algún momento en la resolución. Esta semana no enfaticé tanto en qué se reduce y qué se oxida, ¿verdad? Pero porque yo creo que ustedes ya les quedó bastante claro la semana pasada, ese tipo de como de conceptos no cambia, ¿verdad? Lo único que cambia acá es con qué vamos a estar balanceando. No es como que ese concepto como se modifique, ¿verdad? Entonces por eso es que ya no lo recalqué tanto, solo recordarles, ¿verdad? Que lo que se oxida es el elemento que va a estar perdiendo electrones y lo que se reduce va a ser el elemento que va a estar ganando electrones, ¿verdad? Y acá lo que también tienen que tener en cuenta es que los agentes siempre se van a estar refiriendo a las sustancias como a las moléculas completas, ¿verdad? Al reactivo completo. Y en cambio, reducción y oxidación se refiere solo al elemento, para recordarles. Y acá, en el método utilizando un medio alcalino, pues vamos a utilizar esta reacción. Y acá es lo mismo. Los pasos en sí, en esencia, son los mismos, solo que acá nosotros no vamos a estar utilizando iones hidrógeno, sino vamos a estar utilizando iones hidroxilo. Y entonces lo primero que uno hace, pues, es separar, pues, los compuestos que son solubles, ¿verdad?, en sus aniones y sus cationes, es decir, en sus iones. Y luego de eso, pues, nosotros tenemos que eliminar todas las especies que no cambian. Y acá, esos serían los iones espectadores, ¿verdad? Y acá sería el sodio. Y solamente el sodio, si se dan cuenta, el resto, pues, sí cambia, ¿verdad? Acá tenemos el nitrógeno y también va a estar cambiando. Y los hidroxilos, ¿verdad? Que tenemos de este lado. Usualmente, en este tipo de reacciones, si ustedes miran un hidroxilo, ya tienen que sobreentender que ustedes van a tener que balancear esta ecuación por el medio alcalino. En cambio, cuando, así como en el anterior, que no les dan como indicios, ¿verdad? Ustedes pueden elegir hacerlo por el método alcalino o por el método ácido. Y acá, pues vamos a ver que el zinc es lo que va a estar cambiando, ¿verdad? Este va a estar como trabajando acá de cero, ¿verdad? Si se recuerdan, la semana pasada les mencioné que los metales, o sea, cuando están en su estado metálico, valga la redundancia, tiende a trabajar como con el estado más estable, ¿verdad? Es como las moléculas diatómicas son más estables, ¿verdad? Entonces, por eso es que trabajan con una carga de igual a 0. Y acá nosotros tenemos que 2 por 2 me da 4, ¿verdad? Y acá, entonces, para que tengamos esta carga, tenemos que estar trabajando con 2, ¿verdad? Para que tenga acá, pues, tenga como la carga de -2. Y acá,
lo mismo pasa, ¿verdad? Ustedes tienen que ver como qué carga es lo que tiene toda la molécula y pues ya con lo que tienen acá, pues ya lo tienen que balancear. Luego de eso, pues ya se hace el balanceo de la masa. Si ustedes se dan cuenta acá, lo primero que se hace nuevamente es balancear primero la masa y ya después vamos a balancear las cargas. Y acá, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que colocar moléculas de agua del mismo lado de la reacción donde hay exceso de este. Y entonces acá, pues, aquí está el oxígeno en exceso, ¿verdad? Por eso se coloca acá el agua. Y acá vamos a dar cuenta que en este caso, si ustedes se recuerdan del anterior, nosotros no colocamos agua, ni iones hidronio, ni hidroxilo en una de las reacciones, pero eso era porque en el oxalato nosotros teníamos los oxígenos como ajustados con el dióxido de carbono. Nos quedó bien, ¿verdad? No había nada en exceso. En cambio acá, nosotros vemos que aquí en esta especie, ¿verdad? Nosotros sí vamos a tener exceso de oxígeno, entonces por eso es que sí le vamos a agregar de ese lado la misma cantidad, pues el doble de la cantidad de oxígeno, agua, le vamos a agregar por la cantidad de exceso de oxígeno. Y acá vamos a estar en el siguiente paso, pues ya tenemos que balancear el hidrógeno, ¿verdad? Utilizando iones hidroxilo. Y acá como nosotros tenemos 2 moléculas de agua, sabemos que acá vamos a tener que colocar el doble de iones hidroxilo. Y entonces venimos y acá están balanceados. No sé si la barra los deja ver. Si no, pues ya no voy a mover eso. Y del otro lado, pues pasa como que lo contrario, ¿verdad? Vamos a tener que agregar del otro lado los iones hidroxilo. Entonces, cuando nosotros sumemos las ecuaciones, vamos a tener que, pues, eliminar lo que se encuentra de un lado de la ecuación con lo que se encuentra del otro lado, ¿verdad? Como lo mismo que vamos a hacer con los electrones. Luego de eso, pues ya vamos a balancear la carga. Y esto se hace como la semana pasada, ¿verdad? Y como en el ejercicio anterior, que nosotros vamos a ver los electrones que se van a estar intercambiando. Y luego de eso, pues vemos que acá se están intercambiando 2 electrones y 8 electrones respectivamente. Entonces acá nosotros no tenemos que multiplicar cruzado exactamente porque estos pueden tener como un número que, pues, mínimo común, ¿verdad? Entonces ahí ustedes utilizan el 4, ¿verdad? Sabemos que 2 por 4 da 8 y acá pues multiplicamos por 1, ¿verdad? Y ya tenemos la misma cantidad de electrones. Entonces acá solo se va a cancelar eso y ya tenemos como para sumar nuestra ecuación, ¿verdad? Simplificando la ecuación que vamos a tener, nosotros vamos a obtener 16 hidroxilos, 4 zinc trabajando con una carga de igual a 0, 6 moléculas de agua, una molécula de nitratos, ¿verdad? Acá vamos a tener también el óxido de zinc, y acá pues vamos a tener 8 moléculas de agua, y aquí vamos a tener y vamos a tener también los iones hidroxilo. Y acá pues vamos a terminar simplificando, ¿verdad? Como les dije, vamos a tener como que restar lo que tenemos. Entonces acá, si se dan cuenta, pues se va a cancelar este con este y vamos a terminar obteniendo solo 7 moléculas de hidroxilo de este lado, que es donde está como en exceso, ¿verdad? Este no va a cambiar y este tampoco va a cambiar, y es por eso que ya de este lado ustedes ya no miran esta molécula, ¿verdad? Porque pues se restaron, ¿verdad? Y prácticamente esta es la ecuación simplificada que nosotros vamos a tener. Luego de eso, pues ya podemos tener los coeficientes de la ecuación iónica. Y luego estos se pueden trasladar a la ecuación molecular y donde ya pues ya vamos a tener como todo balanceado, ¿verdad? Solo es de revisar por inspección. Y prácticamente este sería pues, la ecuación balanceada. No sé si los hice bolas. Igual o sea, por eso les colocamos ahí como qué es lo que está pasando en cada paso, porque
se pueden perder, ¿verdad? En cuanto nosotros lo explicamos. Entonces, para que ustedes lo vayan leyendo también a su ritmo. Y si tienen alguna duda, pues estamos a la orden. No sé si tienen alguna pregunta. Va, gracias. Y ahora, pues, esto es lo que ustedes van a tener que realizar en su reporte. Ustedes tienen que balancear estas 4 ecuaciones. Se los colocamos así en letras, ¿verdad? Les colocamos el número, pues, el nombre, para que ustedes empiecen a, pues, sigan practicando su nomenclatura, ¿verdad? Y acá, pues, eso sería todo. Ahora, de hecho, eso fue por lo cual yo decidí hoy darles clase, porque tenía que hablar sobre sus reportes. Y esto sí es como bastante serio, ¿verdad? Va, miren, yo vi que varios de ustedes, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero sí se están como aprovechando un poco de la situación. Yo sé que, o sea, nos pueden ocurrir muchísimas cosas en el camino, ¿verdad? Entonces, para eso uno viene y escribe y dice, mira, no puedo entregarte esto hoy. Yo, la verdad, personalmente preferiría que me dijeran eso y lo entendería, ¿verdad? Que ustedes vinieran y me dijeran, miren, tuve un problema o ¿qué les digo yo? Eso, y que hagan su reporte a conciencia. Tuve que anular un reporte porque estaba completamente copiado de otra sección. Y es cierto, a nosotros nos colocan más trabajo del que ya tenemos, porque nosotros, en vez de solo calificar sus reportes para ver si ustedes en serio están comprendiendo lo que están haciendo, vienen y nos dan como el trabajo extra de estar revisando si se copian o no. Y al final, miren, mucha, a nosotros no nos hacen daños, de verdad. Yo también soy estudiante y entiendo, ¿verdad? Que uno a veces tiene muchas cosas que hacer o simplemente te da pereza hacerlo. Pero creo que en esta situación, creo que deberíamos de aprovechar, ¿verdad? Que tenemos educación, porque hay un montón de gente que por el mismo hecho, ¿verdad? De que no tienen los recursos para hacerlo, no están pues estudiando. Entonces, más que todo les llamo a la reflexión, ¿verdad? Ahí sí que los que van a pagar las consecuencias de lo que hacen van a ser ustedes. Yo, pues, estoy a un año de cerrar mi carrera, entonces no pierdo nada, ¿verdad? Pero ustedes sí. Al final, los que manchan su nombre son ustedes y de ahí, pues, los que agarran mala fama son ustedes. Entonces, solo recordarles eso. Yo estoy en la disposición de poder ayudarlos lo más que pueda. De hecho, esa es la filosofía del departamento. Si ustedes tienen algún problema, pues nos lo pueden hacer llegar y nosotros vamos a tratar de ayudarlos lo más que se pueda. Solo recordarles eso, que nosotros los auxiliares, pues sí nos como que nos damos una retroalimentación, ¿verdad? De qué es lo que está pasando con los demás reportes. Y sí, sí nos damos cuenta que se copian. Entonces, más que todo era eso. Y por eso fue que les quise dar la clase, más que todo porque necesitaba que ustedes lo escucharan de mí, ¿verdad? Porque la verdad yo he tratado de ser lo más comprensiva, yo sé que ustedes son igual, tal vez yo me tardo en sus notas y todo eso, pero porque me gusta hacerlo bien, ¿verdad? O sea, les escribo así como, mira, esto es teoría, mira, esto no va acá, y esas cosas, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan crecer como alumnos. Pero ahí sí que quedará en ustedes. Entonces, nuevamente les recuerdo que el resumen, todo eso va relacionado en cuanto a lo que estén realizando. En esta práctica, ustedes tendrían que resumir lo que se hizo en cada reacción, ¿verdad? Que eso no solo coloquen así como vimos una reacción de oxidorreducción, sino que simplemente también sean específicos, ¿verdad? Se realizó esta reacción, esta reacción, esta reacción, que también fueron oxidorreducción. Y se realizó un balanceo, ¿no? Tienen que ser un poco específicos en cuanto a eso. Recuerden que tienen que explicar por qué se hizo y qué fue lo que obtuvieron, ¿verdad? Que muchas veces he visto que ustedes logran describir bien qué es lo que se hizo, cómo se hizo, para qué se hizo y todo,
pero olvidan colocar la conclusión principal. Y eso pues es como también fundamental en su resumen. No tienen que dar como una como introducción, ¿verdad? Sino este es un resumen de lo que se hizo. No tienen que decir así como, ¿qué es una reacción redox? Y todo ese tipo de cosas creo que ya no lo tienen que colocar. En los resultados, pues yo les fui diciendo que eran lo que tenían que colocar. Yo les aconsejo que ahorita en este reporte no coloquen, mira, este cambio fue por tal cosa. Ese tipo de información, guárdenla para poder colocar pues esto, ¿verdad? En su discusión, qué es lo que tienen que colocar. Yo vi que en la de reacciones químicas, ustedes al menos decían se formó un humo morado, ¿verdad? Y las personas que lo colocaban, ahí colocaban, y esto se debe a la liberación de yodo. Eso no tenía que ir en resultados, eso tenía que ir en discusión. Entonces acá tienen que hacer lo mismo. Acá tienen que, yo les aconsejo que vayan a su segundo reporte y vean pues las anotaciones que yo les hice para poder hacer bien esto. Luego, la discusión, como ya les dije, es bastante sencillo, ahorita que ya tienen como su segundo reporte que es bastante parecido a lo que van a hacer ahorita, y tienen que explicar qué fue lo que sucedió. O sea, algunos me ponían así como, se liberó un humo morado, pero no me explicaban qué era, ¿verdad? Y al final, en una discusión, de eso se trata. Uno describe lo que pasó, pero también explicas por qué pasó, ¿verdad? Y algunos también solo optaron por discutir lo que se decían los aspectos a discutir, y al final eso es solo una guía, no es lo único que tienen que discutir. En cuanto a las conclusiones, creo que solo recordarles, ¿verdad? Que si ustedes encuentran la conclusión en un libro, está mal. Y si es sobre los resultados, eso sí, pues estaría bien, ¿verdad? Porque es un poco más específico. Las recomendaciones, recuerden que no es sobre si es presencial o no, no es si debemos colocar más videos o no, sino simplemente decir una reacción, ¿qué les digo? En esta podrían decir, una reacción de oxidorreducción viable podría ser tal, ¿verdad? Y ustedes colocan ahí una reacción redox que pues analizaron que es barata, segura, etcétera, ¿verdad? Y también va avalado por otro instructivo. En cuanto a las referencias, nuevamente les recuerdo que tienen que tener referencias bastante confiables. Por favor, no utilicen Khan Academy. No es que sea malo, la verdad, no es que sea malo, sino simplemente, creo que ya les dije esto la semana pasada, pero no es una fuente como tan confiable, ¿verdad? Entonces vi que un montón utilizaron Khan Academy, y está bien cuando uno quiere como entender de manera superficial lo que está sucediendo, pero sí les aconsejo que mejoren sus referencias. Y en cuanto al cuestionario, pues creo que ahorita sí sería de investigar un poquito más, porque no les explicamos como tal qué es lo que está pasando. Entonces ustedes van a tener que investigar un poquito más y analizar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Igual en los videos les explican, creo que les van a dar la respuesta. Entonces no es como que tengan que buscar más, pero sí tienen que poner atención. Y en los anexos, ahorita sí les voy a pedir que coloquen la foto de su simulador, y así pues ya tienen cómo practicar los anexos. No sé si tienen algún comentario o algo así. Estoy abierta para que me lo digan ahorita. Otra cosa que les quería decir es si ustedes tienen alguna duda de algo que yo dije, les encargo que me lo digan a mí. O tengan o sea, si tienen preguntas, que me lo digan a mí. Porque al final, la que sabe lo que dije, o no, pues tiendo a ser yo, ¿verdad? Entonces, si le preguntan a alguien más, va a decir como, mira, ¿por qué dijo tal cosa? Creo que se van a quedar como, no sé, ¿verdad? No sé, o sea, la verdad no sé, porque, como les digo, la que sabe lo que dice soy yo. Entonces, si tienen alguna duda de lo que yo digo, les encargo que pues se aboquen a mí. Y eso sería todo en cuanto a estos aspectos importantes de esta práctica. Eso de que tienen que citar adecuadamente, y ahorita vamos en el séptimo reporte. Creo que ya van entendiendo bastante lo que son las normas APA 7.
Solo recordarles, ¿verdad?, que tienen que tener 2 libros como mínimo y que si utilizan artículos científicos van a tener un bono. Y acá pues tienen una semana para entregarlo. Y eso sería todo en cuanto a esto, ¿verdad? Ahora en los resultados de esta semana, ustedes tienen que colocar los resultados del simulador de electrolitos. Si se dieron cuenta, pues les colocamos la tablita, ¿verdad? Para que ustedes ya solo tengan que llenarla. También tienen que colocar las características físicas y las observaciones pertinentes en cada reacción. Como ya les dije, tienen que colocar el cambio. No tienen que colocar por qué sucedió. Eso lo colocan en la discusión. Y luego en las ecuaciones del método ion-electrón, en los resultados solo colocan la ecuación. No tienen que colocar el procedimiento. Eso lo van a colocar en anexos. Y los puntos de discusión en este reporte es que ustedes tienen que explicar los resultados de la sección de los electrolitos, ¿verdad? Tienen que explicar por qué cambió con catión, ¿verdad? Y si al final tenían el mismo anión. Entonces tienen que investigar sobre eso y explicarlo. Y luego tienen que explicar los cambios que observaron en cada reacción, ¿verdad? Y explicar por qué sucedieron. En el cuestionario, pues tienen que responder y dar como la ecuación balanceada, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto va a ser un copy-paste de sus resultados y solo que tienen que explicar si sí es redox o no. Pues la posibilidad de que sea redox en casi todas es muy, muy alta, ¿verdad? Solo tienen que explicar como si es o no. Y acá tienen que responder por qué cambió el color de la disolución del cobre al dejar reaccionar con el clavo de hierro. Eso no lo vieron en el video, pero lo van a ver en el simulador, entonces lo tienen que explicar. También tienen que explicar cuál es el gas que se libera cuando nosotros hacemos la reacción del cobre y el ácido nítrico, que fue aquí yo les dije, que por eso utilizábamos el embudo. Y también se utiliza, ¿por qué se utiliza el almidón? Para comprobar la presencia de yodo libre. Miren el video, o los videos, mejor dicho, y ahí les explican esto. Entonces, prácticamente eso sería lo que tienen que hacer esta semana. Y nuevamente, acá ¿cómo se llama? De verdad, creo que ya todos en este punto ya estamos bien cansados, pero sí les encargo, ¿verdad?, que traten de hacer las cosas bien, no por mí, no por los auxiliares, no por una nota, sino que lo hagan porque quieren aprender. Y esto les va a servir en el futuro, ¿verdad? Créanme que cuando regresen a la universidad presencial, porque de regresar tenemos, les va a servir un montón. Y pues animarlos, ¿verdad? Que cualquier cosa, cuentan con nuestro apoyo. No sé si tienen alguna duda. Y perdón por la regañada, pero sí era importante que fuera honesta con ustedes, porque sí, me sentí traicionada de cierta manera. Pero al final son ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿algún comentario? Emily, disculpa, yo tengo una pregunta. Es que yo no escuché cuando dijiste algo de lo del cloro, de que cuál era la sustancia que reaccionaba, pero, o sea, yo tengo la duda de que, o sea, según tengo entendido, el cloro es hipoclorito de sodio, ¿no? Ajá, exacto. O sea, lo que reacciona es el cloro de ese hipoclorito de sodio. Exacto, muy Sí, bien. ¿verdad? Sí, Ah, es ya. el hipoclorito lo que reacciona. El sodio ahí sería, si lo miras en una ecuación, sería como un ion espectador, ¿verdad? Entonces, sí, prácticamente es eso. Ah, ya está bien, gracias. Bueno, y bueno, si no tienen otra duda o algún comentario y no quieren revisión del corto, no sé si alguien quiere alguna revisión de un corto, y es así, me puede decir y lo hacemos de una vez. Si no, pues se pueden retirar, ¿verdad, Mochis? Cualquier cosa, pues estoy a la orden, les repito. Y espero que tengan un feliz día. Adiós, feliz día. Gracias, Emily, feliz día. Adiós, feliz día. Feliz día. Gracias. Adiós.
Sí, René, dime cuál es tu duda. Ah, no, Marco creo que era el que tenía la duda. Sí, yo tengo una duda. Sí, decimos. La vez pasada yo le había comentado de que me habían aparecido de que no logro colocar mi asistencia. Ajá. Entonces, usted me dijo que ya esta vez lo podía hacer, ¿va? Pero Ujú. ahorita lo intenté, no me deja, no sé si yo lo estoy haciendo mal o algo por el estilo. Va. Yo he estado en todos